Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso para dar inicio a esa sección que los oyentes habituales de La Voz saben que es una sección por la que yo siento una más que especial querencia. Por supuesto, ustedes saben que a mí me encanta la sección de psicología de los miércoles, me encanta la sección de los jueves de doña Sagrario Fernández Prieto o la que tiene los lunes para que hablemos el español como se debe hablar, y no les voy a hablar de la sección de los martes de don Roberto Centeno y la economía, porque ustedes saben que es de lo más escuchado de este programa. Todas las secciones me gustan, pero ya saben que el lugar especial en mi corazón lo tiene esta sección de los viernes, en la que nos dedicamos a temas culturales. Y esos temas culturales, lo mismo puede ser una entrevista a un director de cine que ganó el Oscar, que puede ser una actriz, que puede ser una escultora, que puede ser una bailarina de ballet, que puede ser un actor, o que puede ser gente que está desarrollando iniciativas que nos parecen enormemente interesantes dentro del plano cultural, en un sentido amplio de la palabra cultura. Es el caso de nuestro invitado de esta noche, y lo van a entender enseguida. Una de las cosas que más llama la atención en el extranjero, yo puedo decirles que causa un estupor absoluto, es cuando en un momento determinado, hablando de cuestiones como es el caso del golpe independentista de Cataluña o cuestiones parecidas, de pronto uno dice que hay regiones de España donde no se puede recibir educación en español, donde es extremadamente arduo, extremadamente difícil. Bueno, ustedes no se pueden imaginar la cara de sorpresa de la gente. Primero, porque no se puede creer que lo que es la lengua oficial de una nación haya zonas de esa nación donde esté prácticamente proscrita. Y segundo, porque no pueden entender que el español, que en estos momentos es una lengua en un proceso de aprendizaje universal, es la lengua con mayor proceso de aprendizaje. Por ejemplo, los Estados Unidos, el inglés ya lo hablan, pero la primera lengua a una distancia inmensa del resto de las lenguas en cuanto a aprendizaje es el español, realmente se ha perseguido. Como no pueden entender que la lengua que en estos momentos tiene más naturales que la hablan, es el español y no se siga, a excepción del chino y por delante del inglés. Bueno, esto no lo entienden, pero esto sucede en España. Y por supuesto, como esto sucede en España, se da la circunstancia de que también hay gente que en un momento determinado reacciona frente a esa situación, y reacciona frente a esa situación intentando que lleguemos, pues no sé, a un mínimo de sentido común. Es el caso de la plataforma Hablamos Español, y tenemos hoy con nosotros para hablar de ella a Ernesto Ladrón de Guevara. Ernesto, muy buenas noches y muy bienvenido. Hola, buenas noches. Encantado de estar hablando en este momento con usted, don César. Vamos a ver, don Ernesto, primera cuestión que hay que dilucidar aquí. ¿Para qué se crea y por qué se crea esa plataforma que se llama Hablamos Español? Bueno, fundamentalmente se crea porque ya hemos llegado a un punto en el cual estamos preocupadísimos por la desaparición del castellano, del español, en determinadas comunidades autónomas, sobre todo en Cataluña, pero es que avanza esa exclusión del castellano, del español, en Valencia también, en Navarra, donde se prepara una ley donde se va a extender la oficialidad del euskera a todo el territorio de Navarra, cosa que hasta ahora no sucedía porque estaba dividido en zonas. Por supuesto, en el País Vasco, donde hace mucho tiempo se excluyó como lengua de aprendizaje, en Galicia, en fin, en Baleares, en Valencia, Baleares. Valencia, bueno, Valencia sí, por supuesto, Valencia efectivamente va a haber una manifestación próximamente porque la situación es alarmante. Parece mentira que en Valencia se esté imponiendo el valenciano, bueno, el catalán, según
dicen en este momento. Porque Sí. en el proyecto está el de la pancatalanización de todo el litoral, de todo el litoral mediterráneo hasta Almería prácticamente. Entonces, ese es el proyecto que hay. Es un proyecto de diseño político, que hace tiempo llevamos observándolo y padeciéndolo. Y lo que me sorprende es que ningún gobierno hasta ahora en España lo haya atajado y lo haya rectificado y resuelto, porque claro, en el trasfondo de toda esta cuestión está la descomposición de España y el adoctrinamiento como consecuencia de todo este proceso. No cabe la menor duda. ¿Cómo hemos llegado hasta ahí, don Ernesto? Porque esta es la pregunta que a mí me suelen hacer en el extranjero. Da lo mismo en qué parte del continente americano, da lo mismo que en el norte o en el sur, pero efectivamente es la pregunta que me hace todo el mundo y es, pero bueno, ¿cómo han llegado ustedes hasta ahí? Es decir, ¿cómo puede ser que una lengua de comunicación familiar, como es el catalán, todavía más el caso del vascuence o del gallego, en un momento determinado pues esté expulsando al español? Porque tengo que decir que eso de castellano lo utilizamos solo en España. Es decir, de castellano de verdad que no habla nadie fuera de España. Todo el mundo lo conoce como el español sin ningún género de discusión, pero no deja de ser curioso que en España seguimos utilizando castellano. ¿Cómo hemos llegado hasta ahí? Bueno, fundamentalmente se ha llegado porque no se ha cumplido ni la Constitución ni los estatutos de autonomía. En el caso concreto vasco, por ejemplo, que es donde yo resido, sí, se está incumpliendo la ley de normalización del uso del euskera. Es curioso. O sea, ellos mismos incumplen su propia ley y no cumplen el trasfondo de las sentencias constitucionales, de las primeras sentencias, pero luego ha habido una deriva hacia el consentimiento de esta situación. ¿Cómo se llega? Pues se llega tras el convencimiento de los grandes partidos en España de que se necesitaba a los partidos nacionalistas para gobernar. Tengo una anécdota, bueno, tengo un par de anécdotas, pero fundamentalmente una. En el año 1984, yo era asesor en la delegación del gobierno, fui a hablar con mi correspondiente homólogo en Moncloa, asesor de vicepresidencia de gobierno, del señor Guerra, y les puse mi preocupación por el camino que está llevando la Comunidad Autónoma Vasca de castorización de todo el sistema educativo. Hablando de la imposición del euskera, de la falta de cumplimiento de la ley de normalización del uso del euskera, que dice que hay que respetar la realidad sociolingüística de cada zona en el territorio, en cada territorio, y del proceso de adoctrinamiento, de los libros de texto, del proceso de nacionalización de la escuela vasca. Y bueno, pues se me dijo que volviera a mi casa porque al PNV no había que molestarle. Esa situación se repitió luego en el año 2000, donde yo rompí el carnet del Partido Socialista ante la situación de que bueno, pues se estaba bloqueando el funcionamiento del Foro Urbano, del cual yo era en ese momento un miembro. Y me quejé a la Secretaría General del Partido Socialista Navarro y dije, oye, ¿por qué estáis bloqueando al Foro Urbano si el Foro Urbano lo que quiere es unidad constitucional y atajar el tema del terrorismo? Y se me contestó de que esto molestaba al PNV y que el PNV era socio preferente. Yo tengo estas dos experiencias en el Partido Socialista, pero me consta que en el Partido Popular es lo mismo, porque en cierta ocasión oí a un representante del Partido Popular, que no voy a citar, decir que había que desplazar al PNV de las garras del Partido Socialista, que había que intentar reconducir la situación del Partido Socialista que tenía como al PNV como socio preferente. Entonces, todo esto, pues, en fin, aquí tengo, por ejemplo, una serie de casos en 1994 en Cataluña que eran similares a los que están sucediendo ahora. Y esto se denunciaba en los medios de comunicación. Concretamente tengo aquí el Diario de Burgos, donde denuncia 4 casos que son sangrantes de discriminación lingüística. Y pues la alta inspección no ha funcionado porque no han querido que funcionara, a pesar de que la alta inspección tiene en el Real Decreto
una misión fundamental, sigue siéndolo, que es la homologación de los títulos académicos y profesionales, para lo cual había que tener como referencia pues los mismos programas educativos en todo el territorio español. Claro. Más luego, en fin, lo que ya dicen algunos teóricos de política de administración educativa notables, como uno el profesor Puelles Benítez, que fue director de tesis de mi doctorado, que dicen que los estados nacionales se basan en una columna vertebral, que es la lengua y el sistema educativo. Si no, esa columna vertebral se rompe la nación y se desvertebra el Estado. Totalmente. Y pues hemos llegado de esta manera a donde hemos llegado. Y por eso, volviendo al principio, pues una serie de asociaciones. Yo estoy aquí en solitario porque he intentado crear varias asociaciones en el País Vasco y no lo logro porque la gente sigue teniendo miedo, pero hay asociaciones en Galicia, en Valencia, hay varias, por cierto, están con nosotros, en Baleares, en Cataluña, por supuesto, y todas esas asociaciones se han puesto de acuerdo en iniciar una recogida de firmas, un procedimiento de iniciativa legislativa popular para garantizar los derechos lingüísticos de todos los españoles, vivan donde vivan. Es decir, los derechos lingüísticos en este caso es el derecho a hablar español, porque el resto de los derechos lingüísticos están asegurados por los respectivos estatutos de autonomía. Y recordemos que la Constitución habla de que todos los españoles tienen el deber de conocer la lengua española y el derecho a usarla. Mientras que las comunidades autónomas solo tienen el derecho, no el deber, según los estatutos de autonomía. Es decir, es que es un disparate porque no se cumple ni una norma legislativa respecto al tema lingüístico. No, esto es bastante claro. Y en el momento en el que ustedes han creado esta plataforma, aparte de querer crear una concienciación de la situación, demostrar la situación que hay, etcétera, etcétera, ¿en qué actividades, en qué plan, en qué estrategia se encuentran en estos momentos? En estos momentos hemos recibido la aprobación del Congreso y del Senado para iniciar el procedimiento con el texto legislativo que les hemos presentado. Ahora estamos a la espera de que la Junta Electoral selle los pliegos de firmas según la norma que regula el tema de las iniciativas legislativas populares. Hay que tener unos pliegos oficiales y unos fedatarios que tengan la misión de recoger las firmas. Estamos en proceso de recoger voluntarios para que inicien este procedimiento de recogida de firmas en sus ámbitos, en sus entornos, y estamos a la espera de tener el impreso oficial, lo que es los pliegos de firmas oficiales, para enviárselos y que puedan iniciar esa recogida de firmas mediante la campaña correspondiente que iniciaremos en cuanto tengamos la luz verde de la Junta Electoral. ¿Qué pasaría en el momento en el que ustedes acaban esa campaña? Es decir, ustedes recogen los centenares de miles de firmas que en principio piensan recoger. Vamos a suponer que esa campaña, Dios lo quiera, llega a buen término. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Pues a continuación iríamos con las firmas al Congreso de Diputados y supongo, como ha sido en otras ocasiones, pues el Congreso de Diputados nos posibilitará defender en la Cámara el proyecto de ley que tenemos en previsión presentar una vez recogidas las firmas. Allí haremos la defensa correspondiente de la iniciativa y se supone que el Congreso de Diputados votará la iniciativa favorablemente, pero no tiene por qué ser así, porque recuerdo que Convivencia Cívica Catalana, personado a través de Paco Caja en el Parlamento,
de Cataluña presentó una iniciativa legislativa similar y se la rechazaron, a pesar de que recogió todas las firmas necesarias. Nosotros tenemos que recoger 500.000 firmas, pero ya digo, eso no presupone que el Congreso de los Diputados apruebe esa iniciativa legislativa. Puede ser que sí, ojalá, pero, en fin, visto los precedentes, pues puede ocurrir que no. Ahora, hay una situación que a mí me parece importante, hay un precedente además también muy grave, y es cuando llegó hasta el Congreso de los Diputados sobre el año 2006, si no me falla la memoria, un intento de detener la ley de matrimonios entre personas del mismo sexo que había impulsado Rodríguez Zapatero, y efectivamente los escucharon en el Congreso, votaron en contra y se acabó. O sea, esa es una posibilidad. ¿Ustedes qué creen que va a suceder con las fuerzas parlamentarias? ¿Usted cree que en ese momento, pues, por ejemplo, no sé, por especular, el Partido Popular y Ciudadanos votaría a favor, el Partido Socialista con alguna enmienda, por supuesto Podemos y los nacionalistas en contra? ¿Qué cree que podía suceder al llegar esa iniciativa hasta el Parlamento? Pues salvo que haya cambios sustanciales de las posiciones de los grupos, supongo que posiblemente el Partido Popular y Ciudadanos votará a favor de nuestra iniciativa. Me temo de que el Partido Socialista no, pero podría ser que sí, según las circunstancias, es decir, según las corrientes de opinión, porque esto funciona mucho según la corriente de opinión. Por eso es muy importante que una opinión generalizada a favor de esta cuestión. Y, por supuesto, Podemos, nacionalistas, todo el conglomerado variopinto de grupúsculos que hay en el Congreso, desgraciadamente, porque esto es absurdo que haya tanto grupúsculo que represente a la nación española para romperla, pues supongo que votarán que no. Es previsible y, vamos, seguro, prácticamente seguro que votarán que no. Sería una sorpresa que votaran que sí, porque realmente el proyecto de ley nuestro dice cosas tan lógicas, pero vamos, de una lógica irrebatible, como que el español se hable en España. Que todos los ciudadanos españoles pues puedan hablar su lengua, que es el español, y expresarse en ella y aprender, esto es importante, aprender en ella, que es la lengua materna de la absoluta mayoría de la gente en España. Sí. Incluidos vascos, catalanes, gallegos, son la absoluta mayoría de la gente la que tiene como lengua materna, lengua primera, el español. Entonces, que esa gente pueda llevar a sus hijos y elegir la lengua suya, la española, porque es que es una cosa para mi idea que tengamos que defender esto, porque a mí me da hasta vergüenza. Es verdad, sí da hasta vergüenza, es cierto. Yo cuando lo digo, pienso en lo que estoy diciendo, digo, me estaré equivocando en lo que digo, porque es una cosa de una cuestión tan clara. Bueno, pues poder enseñar, que aprendan en las escuelas, sus hijos, en los centros educativos, el currículo escolar dentro en la lengua que es la lengua de todos los españoles. Bueno, esas cuestiones son tan aplastantemente lógicas, pero no se preocupe, don César, que ya encontrarán algún argumento para decir que esto es la lengua imperial o qué sé yo qué. En fin, de todas maneras, no vamos a ponernos la venda antes de la herida, porque a lo mejor resulta que sí se aprueba, y ojalá. Pues sí, desde luego, ojalá. Ahora, vamos a ver, usted ha mencionado un factor que a mí me parece bastante importante, don Ernesto. Yo creo que además es un factor esencial, que es el peso de la opinión pública en un momento determinado. Cuando se refería usted al Partido Socialista, yo creo que eso lamentablemente es extensible al Partido Socialista, al Partido Popular, a Ciudadanos y a cualquiera. Es decir, la manera en que captan que eso puede influir en la distribución del voto, pues se convierte en algo verdaderamente sagrado. Y entonces usted estaba comentando que, bueno, vamos a ver, porque según como vean que respiran los ciudadanos, van a actuar de una manera o van a actuar de otra.
¿Qué van a intentar hacer ustedes precisamente para que los ciudadanos respiren de la manera que tienen que respirar y determinen pues el voto de esta buena gente en la buena dirección? Me estoy refiriendo al voto de esta buena gente y de la buena dirección, pues en el sentido de que puedan captar que su electorado actuaría de una manera o actuaría de otra. ¿Qué es lo que piensan ustedes hacer al respecto? Bueno, ¿Van a tener campañas de concientización popular? ¿Qué es lo que van a hacer? Eso es. Uno de los objetivos de esta iniciativa, de esta recogida de firmas, es hacer campaña y denunciar públicamente lo que está ocurriendo en determinadas comunidades de España, en España. Que todavía hay gente que no se lo cree, que no se cree que está pasando esto, que está ocurriendo esto. Y llevar datos concretos, llevar pruebas, documentos. Yo llevo 30 años recogiendo documentación. Tengo la casa que algún día me va a echar mi mujer de casa porque me ocupa media casa toda la documentación que he recogido, y tengo un par de libros escritos y voy por el tercero que estoy escribiendo. Demostrar ante la opinión pública que no ocurre esto en ninguna parte del mundo. No, esto que ocurre en España no ocurre en ninguno de los estados, naciones o regiones del mundo. A mí que me digan un solo lugar donde ocurre lo que ocurre en España. Y entonces, eso es. Y entonces que la gente vaya tomando conciencia de esta situación, porque todavía hay gente que cree que es normal que en Cataluña se excluya el castellano, el español, que en el País Vasco pues sea el euskera la lengua mayoritaria, cuando resulta que en la calle, yo vivo en Álava, en la calle no lo habla más del 9% de la población en el uso habitual de la comunicación. Cuando en las escuelas resulta que en este mismo territorio donde vivo yo es la lengua única de aprendizaje. Con lo cual hay un fracaso escolar mayúsculo, porque el informe de PISA último lo demuestra. Estamos en comprensión lectora, en la banda baja de la escala de ranking de lectura y comprensión verbal en toda España, ¿no? Lo mismo pasa en ciencias, matemáticas. En Cataluña, los hispanohablantes tienen un fracaso escolar doble de los catalanohablantes. Sí. Y todas estas cuestiones que son tan aplastantemente demostrables y evidentes, pues queremos hacerlas ver en la calle a la gente, para que la gente tome conciencia de que esto hay que cambiar. Si la gente toma conciencia de que esta situación no es sostenible, porque entre otras cosas es el factor fundamental de desegregación en España, y de segregación y de incumplimiento de los derechos y libertades básicos, fundamentales también de los ciudadanos, es decir, en la vulneración sistemática y profunda de la Constitución en materia de defensa y de derechos y libertades, porque esto afecta al trabajo, al acceso a los puestos, al empleo público, afecta a la discriminación, también al adoctrinamiento y vulneración de los derechos del niño, amparados por las normas firmadas por España de protección de derechos del niño internacionales. Bueno, si la gente toma conciencia de esto, yo creo que la gente se movilizará. Y lo que es en principio una iniciativa de cuatro locos, porque siempre estas iniciativas surgen de cuatro locos como somos nosotros, pues se convertirá en una ola que sin duda empujará a los partidos políticos a cambiar de actitud. Si no lo conseguimos, los partidos políticos seguirán igual, porque lo más cómodo es seguir pacientemente siendo corresponsables de la situación sin que se les mueva una pestaña de los ojos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Ahora, yo reconozco que al mismo tiempo esto es tan absurdo que tengo que decir que en el extranjero los nacionalistas lo ocultan.
Es decir, pocas cosas ponen más nervioso en un debate en televisión, por ejemplo, en radio en el extranjero, a un nacionalista catalán, que cuando se comenta que no se puede estudiar en español en Cataluña. Es decir, eso les pone muy nerviosos porque ellos mismos son conscientes de que están vulnerando no solamente el derecho interno español, no solamente el derecho internacional, sino que están vulnerando el sentido común más elemental. O sea, y de hecho se suelen apresurar a negarlo. Es algo que a pesar de que es fácil de demostrar, porque no hay nada más que ver cuál es la situación en Cataluña, en las Vascongadas, en Baleares, etcétera, etcétera, sin embargo es algo que inmediatamente niegan por lo que pueda acontecer. Eso no tiene más vuelta de hoja. Por cierto, ¿y qué sucede en una sociedad como es la sociedad vasca, donde, por ejemplo, en el caso de Álava no llega al 10% la gente que habla vascuence y, sin embargo, esto se impone a martillazos? Aparte del fracaso escolar, ¿cómo sobreviva el más del 90% de la población restante que suceda una cosa así? Bueno, pues con resignación. En su momento hubo asociaciones, recuerdo Velella, recuerdo la asociación Pío Baroja, recuerdo Urías Alavesa, en concreto en Álava, pues hubo un movimiento de respuesta contestatario muy fuerte. Pero ¿qué ocurrió? Pues que sobre la base de la falta de democracia, sobre la base del terrorismo, de la violencia, de la amenaza, de la extorsión, pues la gente se echó para atrás y en este momento no hay nadie, salvo algún loco como yo, que estamos aquí pues haciendo los cantos de sirena correspondientes, pero vamos, en solitario. ¿Qué ocurre? Pues porque ocurre que no hay democracia y en Navarra la democracia pues se ha barrido del mapa, porque recordemos que los que ahora gobiernan no ganaron las elecciones, ganó UPyD las elecciones últimas y sin embargo está gobernando en Vitoria, en concreto, donde yo vivo. Está gobernando el PNV cuando el PNV obtuvo la mitad de representación que el Partido Popular. Pero ¿qué ocurre? Que como todos se unen contra el Partido Popular, ¿quién gobierna? Pues gobierna el PNV, que resulta que tiene la mitad de los votos que el Partido Popular. Eso es lo que está ocurriendo. Es decir, la democracia no existe. Hago una afirmación taxativa y expresa. No existe. No existe. Y como no existe, ocurren estas cosas. Si existiera, si los ciudadanos pudieran expresarse libremente, si los ciudadanos se unieran, respondieran sin amenazas a estas situaciones, pues estas situaciones no se producirían. En Cataluña no se produciría si no hubiera habido una oligarquía, vamos a decirlo así, que ha gobernado a machamartillo, sin respuesta ni protección de nadie. La alta inspección brilló por su ausencia y el Estado brilló por su ausencia en Cataluña. Y entonces, como no hay democracia, esto suena feo, suena políticamente incorrecto. Pero como no existe democracia, pues esto ocurre. Mire, don César, en 1999, hablando de lo que estábamos hablando, leo en un periódico, concretamente La Razón, la Unión Europea denuncia como racista la discriminación del castellano en escuelas catalanas y vascas. Ya en 1999, hace casi 20 años, ya la Unión Europea decía que estaba sucediendo lo que nosotros estamos denunciando ahora. Y lo que se niegan a ver todavía muchos, que es muy grave, Eso es. Y lo que silencian muchos, que todavía es más grave si cabe. Yo estoy de acuerdo con usted, o sea, yo en ese sentido no me engaño. A mí me consta que hay zonas de España donde todo parecido con la democracia es una pura coincidencia, es decir, lo que hay es una oligarquía. Esa oligarquía funciona porque se acepta desde el gobierno central, por conveniencia, por temor, por desidia, por infinidad de razones o por una mezcla de todo, y eso provoca que la democracia en el resto de España pues sea de bajísima calidad, porque claro, ¿cómo puede ser la democracia de un país cuando tú tienes regiones enteras en que eso no llega ni a simulacro de la democracia? O sea, eso es una situación que a mí me parece indiscutible, y la prueba está en que al final pequeñas minorías pues se han hecho con el santo y con la limosna,
verdaderamente porque se les ha permitido que se hicieran con el santo y con la limosna. A veces los del santo y la limosna encima les han echado agua bendita, eso también hay que decirlo en el caso de las provincias vascas, en el caso de las provincias en Cataluña, pero en cualquiera de los casos esa es la situación y por supuesto esa democracia brilla por su ausencia y ha ido avanzando pues un matrix nacionalista que es un verdadero disparate. Cualquiera que lo ve pues ve que es un disparate, pero ahí sigue estando, y el hecho de que el Partido Nacionalista Vasco pues haya tenido un práctico monopolio durante casi 40 años de los gobiernos autonómicos vascos, cuando es una minoría importante, pero no pasa de ser una minoría importante, pues desde luego dice mucho de lo que está sucediendo. Don Ernesto, usted me va a permitir que le haga alguna pregunta más relacionada con este tema, porque usted vive allí, en el norte, como decían algunos amigos míos, y evidentemente es un testigo privilegiado. ¿Cómo es la situación en las provincias vascas después de el supuesto final de ETA, de la supuesta victoria del sistema sobre ETA, etcétera, etcétera? Es decir, ¿seguimos estando sin democracia en el norte? ¿Sigue existiendo miedo en el norte? Sigue existiendo miedo, sí, sigue existiendo miedo, aunque hay que decir, por ser justos, que la situación ha mejorado muchísimo, porque habiendo miedo, pues digamos que no hay tensión, hay miedo sin tensión. Antes había miedo con tensión, antes había terror, había pánico, la gente no se atrevía a hablar en los bares, ahora tímidamente ya habla la gente. Pero cuando salen los chicos de las pancartas con las típicas banderolas para que los presos vuelvan al País Vasco, etcétera, etcétera, la gente mira con miedo a 50 personas que están ahí, pero esas 50 personas siguen imponiendo miedo, y saben que lo hacen cuando van a la plaza de la Virgen Blanca en Vitoria a salir para pedir la liberación de los presos o el acercamiento de presos al País Vasco. Y se ponen a lo largo de la acera mientras los demás paseamos enfrente suyo, la gente se sobrecoge. Entonces, hay menos tensión, hay una situación de tranquilidad, sobre todo aquellos que teníamos escolta ya no la tenemos, eso es importante, pero, en fin, sí que hay algún tipo de temor. Y ese temor hace que ni la gente se implique en estas cosas. Yo no pienso recoger firmas en Vitoria, porque vamos, ¿para qué? Pero si voy a fracasar. Recogernos fuera del País Vasco. Aquí no hay quien saque ni una bandera de España a la calle porque te laminan, ni hay quien ponga una mesa para recoger firmas a favor del español. Yo por lo menos no lo pienso hacer. Si hay alguien que me ayude a hacerlo... Aunque haya más del 90% de personas cuya lengua es el español. Eso es, sí, efectivamente. Y aunque haya más del 90% de las personas que piense que esto que digo yo es justo, porque el 90% de la gente, incluso los nacionalistas, saben que esto que digo yo es justo. Pero, claro, la gente lleva a sus hijos a Icastolas, tal y cual, porque si no, eso significa la marginalidad, hablando claro. Claro. Ya no, sus hijos no podrán acceder a los puestos de trabajo, y esos los nacionalistas los explotan de maravilla, porque saben que bajo esa amenaza, esa espada de Damocles, todo el mundo pasa por el arco del triunfo que ellos ponen. Y de esta manera, pues, claro, si usted me pregunta cómo está la situación, pues le digo que parecido antes, solo que nadie mata, pero están los terroristas en las instituciones, Bildu, están en muchos ayuntamientos, sí. Tenemos concejales de Bildu y que son los que gobiernan con el PNV en los tres territorios, y tenemos un partido socialista que está encantado con la situación. Yo no me explico, si levantara Fernando Buesa, Enrique Casas, la familia Mújica, etcétera, la cabeza, pues diría, pero esto es el mundo al revés. Si son nuestros compañeros de partido los que están abogando por la defensa de esta gentuza.
Es que no lo entiendo. Sí, es así, sí, yo creo que yo siempre he sentido un enorme aprecio por los socialistas vascos, o sea, esa es la realidad y además nunca lo he ocultado y siempre lo he dicho. Y tengo que decir que eso siempre me ha dado una inmensa tristeza, la deriva que ha tenido el Partido Socialista, finalmente el Partido Socialista Vasco, en este sentido, porque es traicionar a su propia historia y olvidar a sus propios compañeros asesinados. Es algo que me da un pesar terrible. Yo creo que es una de las cosas que me provoca finalmente más pesar del panorama de las últimas décadas en España, ¿no? Porque Partido Socialista, pues a lo mejor en Cataluña siempre ha sido de un nacionalismo, entre otras cosas porque el Partido Socialista lo tomó una pequeña oligarquía catalana, ¿no? Progre. Y pasó lo que pasó, pero no era el caso en las Vascongadas, y de hecho los socialistas vascos fueron objetivo privilegiadísimo de los asesinos de ETA, tienen un historial en ese sentido muchas veces, además de trágico, admirable, y la deriva que ha seguido desde hace años pues es muy triste, y yo me pregunto muchas veces lo mismo, es decir, ¿qué pensarán los Buesa, qué pensarán los Mújica, qué pensará tanta gente que conoció esos años de plomo y lo sufrió en su propia carne y que luego ha visto pues este enmaridamiento con el nacionalismo, ¿no? Es de esas cosas que a uno le dejan un sabor de ceniza tremendo en la boca, ¿no? Es la pura realidad. Bueno, vamos a ver, don Ernesto, por ir concluyendo, si la gente quiere colaborar con ustedes en este esfuerzo de Hablamos Español, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tenemos una página web que es www.hispanohablantes.es. Muy bien. Hispanohablantes, evidentemente, como toda página web, junto, ¿no? Hispanohablantes junto. En esa página web se puede la gente inscribirse como fedatario a efectos de que les enviemos los pliegos de firmas cuando tengamos la autorización de la Junta Electoral Central para que estos fedatarios a su vez recojan firmas de su entorno y nos las puedan remitir a vuelta de correo. Y luego hay otra posibilidad, también en la página web que he mencionado, de donar dinero para que podamos desarrollar toda la campaña que tengamos que hacer en toda España y poder abordar los gastos correspondientes, porque esto lleva gastos. Hemos iniciado los pasos de cero. Es decir, esto es una plataforma de diferentes asociaciones, pero claro, cada asociación tiene su economía y es para sus objetivos concretos. Para esto tenemos que empezar de cero. Es verdad que estamos recibiendo mucha colaboración ciudadana, estamos muy satisfechos, pero bueno, evidentemente cuantos más recursos económicos tengamos, más posibilidades tenemos para hacer los viajes correspondientes, poner las carpas correspondientes, las mesas correspondientes, hacer las cuñas publicitarias correspondientes a los medios de comunicación o lo que haya que hacer. Cuantos más medios de comunicación, cuantos más medios económicos, más posibilidades tenemos de llegar a la gente. Esa es la cuestión. A través de la página web se puede hacer ambas cosas. Perfecto, pues don Ernesto, yo tengo que darle mucho las gracias por este tiempo que ha estado con nosotros. Vamos a estar recordando continuamente las iniciativas que tome Si Hablamos Español. Por supuesto, esperamos que se mantengan las líneas abiertas con ustedes para que nos vayan informando y podernos hacer eco en los medios de comunicación de la labor que están llevando ustedes a cabo, que nos parece verdaderamente, pero muy de agradecer desde la perspectiva de los ciudadanos de a pie. Y yo tengo la costumbre siempre, cuando estaba en España y me encontraba cara a cara con la persona a la que entrevistaba, le regalaba un libro. Esto es imposible en el ciberespacio, pero siempre dejo a esa persona con una canción.
Y en su caso he escogido una canción que ya ha cumplido más de 40 años, como pasa el tiempo. Es una canción del año 76, que es el famoso Habla Pueblo Habla de Vino Tinto, y que yo quisiera que un día eso fuera real, porque la canción es de hace 41 años, se dice pronto, y sin embargo hay zonas de España donde el pueblo no habla, no ha hablado en más de 40 años, por la sencilla razón de que sigue existiendo el miedo. Quizá el terror ya no sea algo tan claro, pero sigue existiendo el miedo. Por supuesto hay gente que se calla, por supuesto hay gente que no habla, y por supuesto hay gente que, como usted mismo decía, si se pone una mesa, bueno, es imposible, es misión imposible conseguir que esa gente deposite una firma en un pliego de petición. De modo que vamos a desear que finalmente todo el pueblo español, sin excepciones, pueda poder hablar con libertad. Y yo, don Ernesto, le vuelvo a agradecer muchísimo la gentileza y la amabilidad con la que nos ha atendido estos minutos. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta siempre. Buenas noches y muchas gracias. Si tienes unos ojos para ver el camino que has de andar, si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan y una ansia de libertad, y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarte a callar? Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra. Habla pueblo, habla, habla sin temor. No dejes que nadie apague tu voz. Habla pueblo, habla. Habla pueblo, habla. Este es el momento. No escuches a quien diga que guardes silencio. Habla pueblo, habla. Habla pueblo, sí. No dejes que nadie decida por ti. Habla pueblo. El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo. Borrar las huellas del rencor. Si quieres afirmar tu voluntad, decidiendo tu destino con la fuerza de tu voz. Y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarte a callar? Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra. Habla pueblo, habla, habla sin temor. No dejes que nadie apague tu voz. Habla pueblo, habla. Habla pueblo, habla. Este es el momento. No escuches a quien diga que guardes silencio. Habla pueblo, habla. Habla pueblo, sí. No dejes que nadie decida por ti.